IA de México. Presenta inversiones inmobiliarias con Karim Goudiaby. Muy buenas noches a todos, qué gusto saludarles y qué gusto estar con ustedes. Esta noche ha sido un viaje largo para llegar hasta la Ciudad de México. Un agradecimiento especial al equipo de Aeroméxico que me ayudó a llegar desviándome en otro vuelo y por supuesto al taxista que me llevó desde el AIFA hasta aquí, llegando para estar con nuestros invitados de la noche para platicar de la crisis histórica que vive el sector de la vivienda en México y vamos a platicar principalmente de construcción. Eso con la idea de poder ayudar a cada uno de nosotros a entender cómo la escasez de construcción pues impacta por supuesto el precio de la vivienda. Me acompaña aquí en el estudio para este debate Luis Alberto Moreno, el presidente nacional de la Canadevi. Nos acompaña también, es un regular aquí en el programa, Jean Toll, socio y director de Softec. Viene tradicionalmente para compartir con nosotros números, datos duros de la situación del mercado. Y nos acompaña también Leonardo González, CEO de Algorin. Con él estuvimos platicando hace un par de meses, de hecho, del estado de la construcción aquí en la Ciudad de México, particularmente. A los tres les doy la bienvenida. Es un gusto, por supuesto, tenerlos con nosotros en este nuevo formato. Estamos al aire a las 9 de la noche para platicar de bienes raíces del lunes al domingo. Imagínense, aquí hay una pasión para el sector inmobiliario real. Lunes a domingo juntos y estamos, por supuesto, aquí con la idea de poder ayudarles a tomar buenas decisiones en materia de inversión y, por supuesto, si quieren aprender a comercializar los bienes raíces, que lo hagan de la mejor manera posible, eliminando cualquier riesgo de fraude para, por supuesto, cada uno de los inversionistas, compradores y familias mexicanas interesadas en invertir en bienes raíces. Yo soy Karim, el conductor. Me encuentran en Instagram como Karim Neximo y arrancamos este debate. Vamos a empezar, como es costumbre aquí, Luis Alberto, con una pequeña presentación de cada uno de los miembros de nuestro programa debate, de nuestros invitados, y luego vamos a intentar entender un poco lo que ha creado esta crisis. Un gusto saludarte. Gracias, Karim. Gracias, Jean. Gracias. Muy contento de estar aquí acompañando en tu programa. Pues bueno, represento a la Canadevi. Como tú sabes, es la Cámara Nacional de la Vivienda, donde hay 600 productores de vivienda a nivel nacional, desde Baja California hasta Quintana Roo. El 80% de la producción de la vivienda pasa por nuestras empresas. Hacemos vivienda desde vivienda social hasta vivienda residencial. Entonces, bueno, conocemos muy bien de la problemática, conocemos muy bien de la situación que se presenta en nuestro país y, bueno, somos también parte de creer cómo podemos hacer las cosas, cómo podemos empatar con este objetivo que se tiene en el gobierno de nuestra presidenta y cómo podemos hacer que los mexicanos tengan una vivienda, cómo podemos hacer que estos mexicanos que no le hemos podido atender, ofertar la vivienda, generar esa disrupción necesaria para que la tengan y sea un patrimonio para ellos y un bienestar para sus familias. Vamos a platicar de esto. Jean, continuamos contigo, porfa. Gracias, Karim. Un gusto. Beto, Leo, un gusto en saludarlos. Qué gusto estar aquí con todos. Yo soy Jean Toll, dirijo Softec, empresa de investigación inmobiliaria. Desde hace 45 años, nuestra chamba es ayudar a que nuestros clientes tomen buenas decisiones a través del conocimiento. Ya sé a quién me haces pensar siempre, Jean. En realidad, eres el Steve Jobs de los bienes raíces. Así ya te tengo. Sí, así sí, ya te, ¿no? le sabe mucho de los números. ¿Verdad? Eres el Steve Jobs. Así es. Vámonos, Gracias. continuamos, Leo. ¿Cómo estás? Hola, Karim. Muchas gracias por la invitación, Alberto, Jean. Mucho gusto compartir este panel con ustedes. Yo soy Leonardo González. Probablemente me conocen por propiedades.com, pero ahora estoy dirigiendo una empresa de análisis PropTech, Algorin, donde hacemos soluciones tecnológicas y análisis de datos y automatización y web scraping. Un gusto, es un placer estar rodeado de ustedes. Denme la oportunidad quizás de hacer un pequeño edito muy rápido y me van diciendo si mi análisis es muy inocente, ¿eh? Yo, desde que llegué aquí en México, y no soy mexicano, he escuchado del problema, por supuesto, de la crisis de la vivienda. Es un tema que es recurrente, donde hay un déficit de vivienda importante. Algunos números dicen entre 8 o 9 millones de viviendas, cierta lentitud a poder obtener los permisos, lo que agrava este problema. Lo que del lado del inversionista genera una oportunidad porque
cualquier proyecto que compras en preventa, pues su valor va aumentando a un ritmo bastante importante. Desde mi experiencia o comparándolo con otros países, mucho más rápido que en otros países de cierta manera. La velocidad a la cual se duplica la vivienda. Los desarrolladores que construían en el pasado vivienda asequible para ajustarse al costo de la tierra, pues se fueron construyendo vivienda cada vez más cara y entonces estamos creando una especie de brecha donde el sueño de tener una vivienda se hace cada vez más complicado para todos aquí. ¿Okay? De cierta manera, mi análisis es que el gobierno es un poco responsable también del desorden, en el sentido de falta de planeación, falta de analizar al final del día los números, que no son tan complicados en bienes raíces, porque sabes cuánta población tienes en un país, qué edad tienen, y por ende podrías planear o como anticipar el volumen de vivienda que podrías tener. Sin embargo, cuando miramos el volumen de construcción de los últimos años, particularmente en el sexenio pasado, tenemos una caída importante. Del otro lado de la balanza, tendría que decir, por primera vez desde que yo estoy aquí en este país, pues hay un gobierno que tiene una intención clara de resolver esta crisis. Y eso es algo también que se tiene que aplaudir. Vimos la reforma de la ley del Infonavit, vimos la colaboración de el gobierno de la Ciudad de México, el gobierno federal para agilizar los permisos y construir más de 1 millón de viviendas. Y hoy vi en el Reforma que hasta existe un proyecto de reforma de la ley de Foviste para también permitir al Foviste construir. O sea, parece que si bien tocamos fondo, hay una como conciencia de que pues las cosas deben de cambiar. Ahora, ustedes son los expertos, ayúdenme a entender cuáles son las raíces de este problema y cuáles son las soluciones. Fíjate, Karim, que me gustaría iniciar. La vivienda fue tema de agenda, fue tema prioritario de agenda desde el gobierno del presidente Porfirio Díaz hasta el gobierno del presidente Vicente Fox. En los últimos 18 años fue tema importante en el gobierno del presidente Calderón, pero no fue tema prioritario. No fue tema prioritario en el gobierno del presidente Peña, no fue tema prioritario en el gobierno del presidente López. Y ahorita vuelve a ser un tema prioritario por parte de la doctora Sheinbaum, y yo creo que una gran oportunidad que tenemos es de tomar este compromiso y realmente enfocarnos para que las cosas funcionen y funcionen mejor. El programa, la Alianza por la Vivienda que promovió el presidente Zedillo, le dio un gran impulso a la industria de la vivienda, pero lo que no nos dimos cuenta en ese momento es que estábamos impulsando la industria de la vivienda, pero no lo arropamos con un proceso de fortalecimiento urbano, de inversión en infraestructura urbana. Y entonces la vivienda se volvió en un jet que avanzaba rapidísimo y las ciudades se quedaron atrás. La gran oportunidad que tenemos ahora, y yo lo que digo es que el ejercicio que tenemos que hacer en vivienda tiene que tener 3 ejes, que es regeneración urbana, porque las viviendas duran más que las personas, entonces la gente se muere, desocupa los lugares, entonces tienes que tener un proceso de regeneración. Tienes que tener densificación donde haga sentido, porque hay lugares que hace sentido densificar, porque la ciudad ya hace sentido. Y tienes que tener un modelo de ocupación territorial de expansión en el cual los desarrolladores de vivienda participen. Oye, para entender el primer punto particularmente de regeneración urbana, ¿quieres decir que los municipios deberían de facilitar los permisos o el acceso a permisos para poder hacer flipping inmobiliario, por ejemplo? Por ejemplo. ¿Okay? Sí. Y que sea un proceso sencillo, declarativo, de decir, oye, pues yo voy a renovar esto y no requiero de una licencia compleja quizás de obtener. Esa es una parte. Otra parte tiene que ver, por ejemplo, todas las ciudades que tienen una vida, las ciudades se estabilizan, toman como 700 años en estabilizarse, según los datos que yo he podido ver. Y nadie vive 700 años. Uh-huh. Y entonces todos los centros de las ciudades tienes un efecto cebollita. Tienes a alguien que vive ahí, sus hijos se van a la siguiente capa de la cebolla, sus nietos se van a la siguiente capa de la cebolla, sus bisnietos, pues ya los originales se murieron y entonces el centro de la ciudad se queda vacío. Entonces tienes que tener un proceso de regeneración y reuso de la ciudad, y el tema de flipping, el tema
por ejemplo, de resolver. La Ciudad de México lo hizo muy bien en la época cuando Antonio Reba estuvo a cargo del Instituto de Vivienda, donde se hacían expropiaciones pactadas para que de repente hay mucha gente que a la hora de que se muere un familiar no regularizan la herencia y entonces de repente tienes 5 generaciones y solamente en impuestos se va el valor de la propiedad. Entonces tienes que tener un proceso donde le facilites a la gente hacer estas cosas. Monterrey tiene este grave problema, el centro de Monterrey muy desocupado. Durango tiene también este mismo fenómeno, Guadalajara. Puebla, todas las ciudades antiguas tienes que tener un proceso y tiene que ser un ejercicio proactivo de las autoridades. Y tiene mucho sentido, además, ayudar al centro histórico a ser un polo de atracción para comercio, para empleo y, por supuesto, para turismo en realidad. Sí, sin duda, bueno, primero celebramos que el punto de partida del gobierno federal sea el ver cómo sí atendemos a estos mexicanos que no se les ha podido atender, ¿no? De ver cómo entre todos participamos y generamos esta disrupción para que los mexicanos que no tienen acceso a una vivienda la tengan ahora, ¿no? Eso es importantísimo y es el punto de partida que debemos entender. Platicábamos que tenemos en México una producción de 1 millón de viviendas. O una ambición de producción. No. Se producen 1 millón de viviendas. 750,000 de carácter informal. Okay. Y 250,000 en la parte formal. Y esa es la parte que debemos de revertir. Que debemos de cambiar y de buscar acciones que se produzcan más viviendas formales y menos informales. Esto generaría todo lo que dijo Jim, que es acerca de buscar oportunidades en la parte de los centros urbanos, en las periferias, bien con infraestructura necesaria y sobre todo buscar alternativas de solución rápidas y eficientes con los 80 principales municipios del país. No nos debemos ir con los 2.500 municipios porque habrá municipios que simple y sencillamente no se produce ni se necesita vivienda, pero en 80 sí. Y en esos 80 es donde debemos de trabajar, ponernos las pilas, generar esa disrupción, generar esa coordinación y trabajar en los 3 niveles de gobierno, partiendo obviamente en la parte del municipio, que es el origen de toda la problemática, el origen de la eficiencia o deficiencia de nuestra industria y es el origen de partida de nosotros. Si un municipio tiene y cuenta con una eficiencia tanto en la parte de tramitología, derechos, en la parte de agua y infraestructura, seguramente ese municipio generará esa disrupción que se busca. Si un municipio no cuenta con nada de esto, será simple y sencillamente una barrera más, tanto para el Infonavit, el Fobiste y todos los constructores que nos dedicamos a ello. Entonces, esa es la partida. La segunda es los gobiernos estatales. Los gobiernos estatales deben de participar igual con la infraestructura necesaria, así como todos los trámites que también fungen en el gobierno del Estado. Prácticamente son los derechos ambientales, que tienen que ser también eficientes y coordinados de una manera que sea de acuerdo a los planes de desarrollo municipal para que esto generen el cambio necesario. Y por último, pues la federación. La federación dar toda la sinergia necesaria, todos los cambios desde Baja California hasta Quintana Roo, que son totalmente distintos, pero generar la línea de conducción y en cada estado las salidas necesarias para atenderlos. No es lo mismo construir en Baja California que en Quintana Roo. Y debemos entender que también las necesidades son distintas. En Baja California quizá se necesita una vivienda que aguanta muy bien la verticalidad, como en Yucatán quizá no la necesites porque la gente está acostumbrada a tener una hamaca dentro de su vivienda. Entonces, todo eso nos debemos de entender que esos cambios ahí están y esos cambios se necesitan, pero necesitan una coordinación. Platicábamos que es muy importante que esta coordinación se dé porque el tiempo lo tenemos encima. Y si no lo hacemos de acuerdo a los objetivos que están planeados, simple y sencillamente el tiempo nos está batiendo y nos está ganando de acuerdo también a los 750,000 viviendas que siguen construyéndose. Ellos sí no tienen una barrera. Y justamente te quería platicar de este desequilibrio, porque yo no tenía este dato en la cabeza, de hecho. Entonces, 1 millón de viviendas se crean, 750,000 anualmente son informales. Primero, ¿por qué? ¿Por qué no cambia? ¿Cuál sería el volumen de vivienda total entonces que se debería de construir? Y de cierta manera es evidente que para el gobierno también es una falta de recurso entrante, porque pues cualquier vivienda informal me imagino que no paga predial y no paga todos los impuestos de licencias, permisos, etcétera, necesarios, ¿no?
Pues la informalidad en su totalidad, de la A a la Z. Imagínate todo lo que puede existir en la informalidad. No tiene servicios, no hay acceso digno, no tiene un documento que certifique y dé garantía jurídica de la propiedad. No puede plusvalizarse esa propiedad, simple y sencillamente no puede plusvalizarse. Y peor todavía, en muchas partes de la República, este tipo de acciones provoca también un problema ambiental. Yucatán, digamos, toda la parte de los mantos acuíferos, por no tener todos estos servicios, están contaminando y producen un problema ambiental que al cabo de poco tiempo, si no se corrige, va a provocar un problema, una catástrofe ambiental en el estado de Yucatán. Entonces, sí es un problema que debemos de abatir, debemos de atender, es un problema que debemos de nosotros como mexicanos y que nos dedicamos a esta industria, debemos de cuidar para gestionar que nos vayamos y todas estas barreras que limitan el poder abatir las 750,000 viviendas que se construyen de manera formal, se dé la vuelta de 180 grados y se produzca las otras mismas, pero de carácter formal. Es interesante, sin embargo, en este caso, que el gobierno, en este caso, arrancó su debate o su sexenio diciendo vamos a construir 1 millón de viviendas adicionales, en lugar de decir vamos a regularizar o ayudar a regularizar las 750,000 que se crean cada año y que deberían de construirse de manera formal para facilitar el desarrollo. Y hay otro tema, Karim, que es importante. Hacer una casa barata es increíblemente difícil. Yo te pregunto, ¿hay coches de 40,000 pesos? No. ¿No? Seguro. Pues de segunda mano. Claro, exacto. Los coches usados. Exacto. Entonces, fíjate, un tema que de repente siempre pensamos es que todas las viviendas que hacemos en todos los segmentos de precio tienen que ser nuevas. Hemos hecho 10 millones de casas de menos de 500,000 pesos que fueron muy difíciles de hacer. Puede ser que no nos guste el diseño, puede ser que no nos guste cómo se ven, puede ser que tienen algunas que se tienen que hacer de otra manera o lo que tú quieras. Pero lo que sí es interesante es lo que hicieron los alemanes después de la Segunda Guerra Mundial. Primero hicieron departamentos de 40 metros cuadrados para las personas. Después de 20 años que los alemanes ganaban más dinero, tiraron esos y los hicieron de 60 metros. Luego, después de 20 años, tiraron esos y los hicieron de 100 metros. Luego tiraron esos y hicieron de 150 metros. Si nosotros logramos facilitarle a todas estas personas, fíjate, si el 10% de las personas que compraron su casita de 500,000 pesos en los últimos 20 años se mudan cada año, tenemos 500,000 viviendas baratas que la gente puede comprar. Y fíjate qué interesante. En México, los créditos hipotecarios, aunque los firmas a 20 años, en promedio la gente los paga en 11. Entonces, una persona que te compró una casa de 500,000 pesos, al cabo de 10 años ya tiene un patrimonio de 500,000 pesos, que puede dar de enganche para comprarse una casa de 1 millón, suponiendo que gana exactamente lo mismo. Después de 20 años, puede vender esa casa y comprarse una de 1,5 millones, y después de 20 años, comprar una de 2 millones. El ciclo laboral de una persona más o menos es entre 40 y 60 años. Entonces, puede hacer casi 3 ciclos hipotecarios en su tiempo laboral, y una persona puede empezar en una casa de 500,000 pesos y acabar en una de 2 millones, y luego venderla de 2 millones y comprarse un departamentito chiquito y tener 1,5 millones, 2 millones de pesos para su jubilación. Entonces, la familia mexicana también seguimos pensando que vendemos ataúdes. Uh-huh. Que yo te vendo una casa y te voy a sacar muerto de la casa. Cuando que hoy día la familia mexicana vive en promedio, lo que hemos podido medir, más o menos en 6 lugares diferentes en su ciclo familiar, compra posiblemente 2 viviendas, la persona promedio tiene 17 empleos en su ciclo laboral. Cada vez más. Y se muda de ciudad por lo menos una vez. Entonces tenemos que tener un sistema más flexible. Oye, vamos a hacer una cosa, porque no te puedes... Leo, regresando del corte, Leo, estaremos hablando, empezando contigo, porque vamos a ir justamente ahora. Este debate es fascinante, podríamos quedarnos horas. De hecho, al regreso les voy a preguntar, con este análisis tan claro que todos tienen, ¿por qué no cambia la cosa? Es que no entiendo. El diagnóstico lo tienen claro,
Los problemas los tienen claros, pero la solución no viene. Vamos a regresar contigo, Leo, justamente. Vamos al corte, equipo, continuamos. Nosotros continuamos el debate durante el corte, en realidad. Esto es lo que me encanta porque nos permite, para mí, por lo menos, a profundizar un poco mi conocimiento histórico del mercado de la vivienda aquí y sus retos. Platicamos entonces con Luis Alberto justamente Moreno, presidente nacional de Canadevi, y con Jean Toll, socio y director de Softec, de los retos y un poco de su análisis de las causas de este problema. ¿Qué lectura haces tú del asunto, Leonardo González, CEO de Algorithm? Sí, yo añadiría algunos datos duros para darle contexto a la crisis y a ver la magnitud de este problema. En la última década, según los últimos datos del Registro Único de Vivienda que mide vivienda nueva, esta crisis ha tocado fondo, produciendo el mínimo nivel en los últimos 10 años, en torno a 128,214 viviendas, lo que es un dato 2.13% más bajo que 2023 y 5.17% más bajo que en su nivel máximo en 2013. No, es una crisis importante porque además vive un contexto macroeconómico adverso, con elevadas tasas de interés, inflación en las materias primas y en los costos que han encarecido mucho la producción de vivienda, y adicionalmente vemos un problema de inflación. La inflación se ha trasladado hacia el precio final de la vivienda, lo que ha limitado mucho la adquisición y compra de la vivienda y la absorción por parte del mercado. Entonces, es una crisis que se ve en los datos que está focalizada en interés social y es el foco prioritario para el cual la industria se tiene que reinventar. La industria tiene que buscar nuevamente los mecanismos de rentabilidad para poder producir una vivienda que sea asequible, accesible y que la absorba el mercado, sobre todo de interés social. Oye, vamos a hacer una cosa en lo que nos queda de tiempo. Imagínense que ustedes sean el zar de la vivienda en México, con toda la varita o las varitas mágicas que podían accionar. ¿Con corona o sin corona? Con corona. Así es. Vámonos. Para literalmente poder rectificar la dirección del mercado. ¿Qué harían cada uno de ustedes? Empezamos contigo, Beto. Yo haría una mejoría en la parte municipal. En los planes de desarrollo municipal, el origen de nuestros problemas radica ahí. Posteriormente de estos cambios que mejoraría la eficiencia en la parte municipal, mejoraría la parte de infraestructura tanto en la parte hídrica como en la parte eléctrica, que también hay un problema fuerte en algunas partes del país. Y por último, generaría el apoyo a las personas que más lo necesitan, un apoyo bien dirigido, bien canalizado. El gap entre el valor de la vivienda y lo que ganan las personas es un gap que se puede abatir, se puede alcanzar y puede subsanar el problema. Y aquí hablas de subsidios, por ejemplo, o de incentivos fiscales para el constructor para abatir este costo. Puede ser un mecanismo, un mix. Las variables pueden ser muchas, la forma financiera puede ser hay muchas opciones, pero sí es importante decir que el precio de la vivienda subió y el precio del salario no subió, y este gap existe. O sea, y por más que nosotros que queramos dar una vivienda con unos precios accesibles a las personas que tienen un ingreso de 3 UMAS para abajo, resulta que simple y sencillamente no les alcanza. Alguien que gana 2.4 UMAS, estás hablando que le alcanza para una vivienda de 350,000 pesos. No hay. Imposible hacerlo. Imposible hacerlo. Jean. Yo te diría, antes de que existiera el Infonavit, inclusive antes de que existiera el Seguro Social, en la Ciudad de México tuvimos una gran directora de planeación, que fue Angelita Alessio Robles, y un gran director de secretario de Desarrollo Urbano, que fue Gilberto Valenzuela. En esa época, lo que se hacía en la Ciudad de México, se hicieron grandes fraccionamientos. Y doña Angelita tenía 4 reglas para hacer un fraccionamiento. Primero, embonan las avenidas. Nada de que a mí me conviene que Insurgentes vengan por acá, Universidad, Revolución. Embonan las avenidas. Insurgentes, este es el trazo de Insurgentes, sigues el trazo de Insurgentes. Segundo, embonan los tubos de agua, luz y drenaje. Entonces tú te conectas a la red que la ciudad crea.
Tercero, haces manzanas regulares. Nada de manzanas largas y flacas, manzanas regulares de 40 por 80 metros o de 80 por 80, así. Y cuarto, que se vea bonito, que tenga estética. Y entonces, una de las cosas que nos sucedió fue que mientras doña Angelita estuvo a cargo de la planeación de la ciudad, que es todo lo que está dentro del circuito interior de la Ciudad de México, tú lo ves que tiene una imagen común, que más o menos funciona, se conectan las avenidas, etcétera, ¿no? Los ejes viales los planeó doña Angelita en 1956 y los ejecutó Carlos Hank en 1980. Entonces sí había planeación en la Ciudad de México. Entonces, yo lo que te diría, si yo fuera el zar de la vivienda, lo primero que haría sería un programa para recuperar y que vuelva a haber fraccionadores. Porque los fraccionadores te habilitan grandes secciones de tierra, te generan suelo urbano y el suelo urbano permite al desarrollador habitacional o al de comercio o al de fábricas o al que sea hacer lo que se necesita en un momento dado y creas, como dice Beto, las redes primarias de infraestructura que a cargo del municipio a las cuales tú te conectas. Con eso, la otra cosa que lograrías sería reducir el costo de urbanización. Fíjate, a mí se me hace increíble. Me llegó una propuesta de una empresa en Houston que hace lotes urbanos. Un terreno de 500 metros cuadrados para hacerte una casa en Texas vale $15,000, $300,000. De esto platicaremos en el futuro. Y en México, el mismo terreno no lo puedes producir por menos de $1 millón. Equipo, vamos al corte y continuamos. Continuamos en nuestro programa de inversiones inmobiliarias. Un gusto poder estar con ustedes. Por supuesto, un agradecimiento especial a Luis Alberto Moreno, presidente de Acanavi, Leonardo González, por supuesto, CEO de Algorithm, y Jean Toll, CEO y director socio y director de Softec. A los tres, nuestros tres expertos de la vivienda, pues siempre nos gusta entender un poco cuáles son los problemas y lo que marca la tendencia. Ahora, ustedes no duden en compartir conmigo su opinión. Me encuentran en Instagram como Karim Neximo o en Twitter, X también como Karim Neximo. Ahí indíquenme, ¿qué opinan ustedes justamente de esta crisis de la vivienda? ¿Piensan que el sueño mexicano de poder tener una vivienda es un sueño inalcanzable o todavía existen oportunidades de poder hacerlo de manera formal en las condiciones de mercado actuales? ¿Y qué ustedes quieren resolver? Yo siempre digo que cada crisis genera una oportunidad, es la realidad, y desafortunadamente crisis y oportunidad son nada más dos lados. Son sinónimo. Exacto, dos lados de la misma moneda, y solo tienes que saber entender, analizar, leer el mercado para invertir de manera inteligente. Un ejemplo concreto es que cuando yo llegué aquí en México, la gente decía que en el sureste, en Yucatán, en Quintana Roo, era imposible construir verticalmente porque toda la gente quería únicamente casas grandes, y vemos en realidad estas ciudades cambiar poco a poco con desarrollo vertical. En Cancún hay más de 200, en Mérida hay más de 200 proyectos también. Y entonces aquí el chiste, yo creo, es entender dónde está esta crisis, cuál es el tiempo de resolución de ella, y en bienes raíces desafortunadamente el tiempo es largo, y hacer una apuesta. La apuesta que yo hago, que es la que compartí en mi editorial inicial, es que en realidad los precios van a seguir subiendo por las tasas de interés que hacen que pues tienen que cobrar alto los desarrolladores, por la inflación, que sí está bajo control. Ahora con la llegada de Trump podíamos imaginar que de nuevo podía tener un poco de inflación, y por el hecho de que pues producimos mucho menos vivienda que lo que necesitamos. Y entonces esto crea para el inversionista sabio, capaz de elegir en el destino adecuado su vivienda, su inversión, una oportunidad de poder hacer crecer su patrimonio a un ritmo muy alto. Y de esto vamos a platicar contigo justamente, Juan Carlos Moreno. Nos vienes a presentar una oportunidad de vivienda, y al regreso de este segmento estaremos con Adrián Hidalgo también platicando de nuevo de algunos de los retos de la vivienda en México a través de una encuesta que realizó la empresa 4S. Cuéntanos, Juan Carlos.
Buenas noches, Karim. Buenas noches a todo tu auditorio. Definitivamente la tendencia del mercado pues siempre es a la alza. En este sentido, en el sector inmobiliario hay un déficit importante de vivienda y por supuesto lo que yo siempre le digo a las personas que se acercan conmigo y que quieren invertir, pues yo les digo como la analogía de cualquier situación. Donde el mercado está creciendo, donde está la tendencia, donde está el crecimiento, en este caso de la mancha urbana, ahí es el momento correcto, el lugar correcto para poder hacer la inversión en bienes raíces. ¿Por qué? Pues porque el mercado literalmente está creciendo, porque te estás dando cuenta de que ahí es donde tu dinero también va a crecer si el mercado lo está demandando. Y justamente hoy venimos presentando esta joya de inversión llamada Arbolia. ¿Por qué? Porque Arbolia, primero, pues está en una excelente ubicación, Karim. Está en la mancha urbana de la ciudad de Mérida, ya considerada, a mi parecer, una ciudad mediana por el volumen de personas que ya habitan en esta ciudad. Y pues uno de los datos más interesantes es que Mérida ha tenido un crecimiento constante, sobre todo en la plusvalía. Estamos hablando que llega a ser como mínimo el 15% anual. En los últimos 4 años tuvo un crecimiento de más del 50% de la plusvalía, que esto, por supuesto, cuando pones la inversión en tierra, pues te da un rendimiento sumamente alto. Imagínate, Karim, el 15% como mínimo de plusvalía en la ciudad de Mérida es un rendimiento que no te da una herramienta financiera, la que tú me digas, no te da esto que sea tan alto. Ahora, Arbolia no nada más tiene una excelente ubicación como tal, sino tiene cosas bastante interesantes. Primero, estamos hablando que es un residencial, son lotes de tipo residencial, los cuales el inversionista, pues lo primero que va a encontrar son servicios a pie de lote para poder conectarse a lo que se necesita para vivir, por supuesto. 2, una de las fascinaciones que tengo por Arbolia, en este caso, Karim, y yo sé que te gusta mucho, es que es un régimen en condominio. Lo que usted que me está viendo, que está pensando en invertir en estos momentos, le da toda una certeza jurídica justamente a su inversión, porque no solamente estás inscrito, Karim, en el registro público de la propiedad, sino que ya pasaste todo el proceso y puedes escriturar de forma inmediata tu lote, lo cual, pues, esa sensación de decir esto ya es mío, por supuesto que resuelve mucho el tema del debate de, oye, ¿es viable todavía poder hacer vivienda? Pues por supuesto que en los temas legales te da toda la certeza jurídica. Estamos hablando, yo les comentaba que Arbolia son lotes residenciales con un régimen en condominio. Fíjate, Karim, las entregas están muy cercanas. Etapa 1 se entrega en diciembre del 2026 en este sentido. Y además, Arbolia representa a nivel de precio como oportunidad, es el precio más asequible por metro cuadrado respecto a los competidores que son similares. Una de las características principales que yo le invito a que revise son los regímenes condominales, lo cual lo tiene, por supuesto, Arbolia. Y por si fuera poco, las amenidades de tipo premium. Estamos viendo en las pantallas algunos renders, lo que estamos viendo es la Casa Club. Me encantan las amenidades premium porque no solamente vamos a poder tener una piscina, sino son 2 piscinas, una de tipo social, una alberca semiolímpica, gimnasio techado de aparatos, o sea, no son los tubos estos que están al aire libre, es un gimnasio de aparatos que puede hacer uso, por supuesto, los condóminos, parques exclusivos para los pequeños, para los niños, para las mascotas, están las canchas de usos múltiples, y la realidad es que Arbolia nos ofrece en su diseño esta combinación perfecta entre la modernidad, la comodidad y el contacto con la naturaleza, Karim. Y yo quiero destacar en este punto, cuando llegan los inversionistas, que es la oportunidad que están esperando, y me atrevo a decir lo que es real. ¿Por qué? Porque tenemos accesibilidad dentro de la mancha urbana de una de las ciudades de mayor crecimiento en el país, régimen en condominio, lotes residenciales y los más asequibles del mercado, Karim. Es con estos 4 elementos que además podemos hacer un listado, pero nos llevaría prácticamente el resto del programa. Con esto
me atrevo a decir que Arbolia es una excelente opción para invertir de forma inmediata, Karim. De hecho, es una excelente inversión, estoy de acuerdo contigo. Por la ubicación, Mérida es sin duda una de las ciudades más importantes. Vamos a platicar justo después con Adrián un poco de su encuesta. Uno de los fenómenos que resalta esta encuesta es el hecho de que la inseguridad es una preocupación hasta para el desarrollador. Déjame decirte que Mérida es la ciudad la más segura de México. No han escuchado ustedes ni han visto en X o en las redes sociales o en los medios, en realidad, situaciones de asaltos, secuestros, problemas que existen en realidad en este estado de Yucatán y menos en la ciudad de Mérida. El costo por metro cuadrado es sumamente asequible y puedes comprar un lote hoy por menos de 300,000 pesos y en un régimen en realidad de condominio totalmente urbanizado, premium, con amenidades. Vamos a invitar a los que nos acompañan aquí en el programa que estén con nosotros en el próximo webinar de inversión. Platícanos un poco cuáles son los detalles. Sí, mira, aquí tenemos muy buenas noticias para ti, Karim, para tu auditorio, para tu comunidad de inversionistas. ¿Por qué? Porque vamos a estar el día de mañana, jueves 6 de febrero, el día de mañana, jueves 6 de febrero, a las 7:30 de la noche, como dirías tú, la hora del oro, en un webinar para que ustedes conozcan todas las bondades, todas las características y puedan conocer a detalle las especificaciones legales de Arbolia. Así es que los invitamos a que estén con nosotros el día de mañana, 7:30 de la noche, en este webinar para inversionistas. El registro lo puede hacer a través de nuestro número de la producción, 5633-12-1314, o a través del código QR. Mucho ojo con lo que sigue, mis queridos inversionistas, porque para las personas que estén con nosotros el día de mañana, Karim, que solamente aceptamos 15 inversionistas por la calidad de inversión que se realiza, tenemos un bono de descuento por lote de 30,000 pesos, únicamente para las 15 personas que estén con nosotros, además de tener un financiamiento, el más alto del mercado, Karim, en lotes residenciales, que es 60 meses sin intereses. Así es que bono de 30,000 pesos y hasta 60 meses sin intereses de financiamiento para que ustedes hagan el descuento de su lote y puedan hacer una inversión asequible. Este jueves 6 de febrero a las 7:30 de la noche, hora de la Ciudad de México, conectarse este webinar exclusivo. Y por último, Karim, una excelente noticia también para tus inversionistas es el lanzamiento y la apertura de la etapa 2 de Arbolia, en lo cual ustedes les va a permitir tener que elegir un lote, elegir el monto en el cual ustedes quieran estar pagando y por supuesto un financiamiento de hasta 60 meses sin intereses. Recuerden, ese día de mañana lo único que tiene que hacer es enviarnos un mensaje WhatsApp al 56 33 12 13 14, 56 33 12 13 14 o escanear el código QR que está en su pantalla. Únicamente 15 inversionistas, 15 oportunidades, Karim, para poder generar un negocio sumamente rentable, para poder hacer una casa en este desarrollo Arbolia. Y bueno, vas a estar tú acompañándonos, saludando a los inversionistas para que sepan que Arbolia es una de las excelentes joyas de inversión de tu programa. Siempre participo de esos webinares porque me gusta platicar con nuestra comunidad de inversionistas, me gusta que me platiquen de sus proyectos, me gusta poder ayudarles a compartir mi tesis de inversión. Y esta tesis de inversión es la que uso yo literalmente para invertir en destinos como Yucatán, pero en otros destinos de la República Mexicana y que ha permitido en realidad poder alcanzar la libertad financiera. Ahora, si quieres entender cómo comprar lo más barato posible con el mayor potencial de plusvalía en un proyecto totalmente seguro, yo creo que tienes que estar con nosotros y es muy sencillo. Mándanos un WhatsApp al 56 33 12 13 14, 56 33 12 13 14 y con esto, por supuesto, nosotros te ayudaremos a tomar decisiones inteligentes de inversión. Hablaremos mañana de Arbolia. Equipo, vamos al corte y continuamos. Pues ahora vamos a platicar del sentimiento de los desarrolladores a nivel nacional. Nos acompaña Adrián Hidalgo, Chief Commercial Officer de 4S Real Estate. Y Adrián, hubiéramos tenido que hacer esta encuesta a Donald Trump, porque no sé si te diste cuenta, Donald Trump es sin duda el mejor desarrollador que existe en el mundo. Hasta tuvo la idea de poder privatizar ahora la banda de Gaza y de crear una zona de vacación, una zona de lujo en el Medio Oriente. Creo que Donald, eres una inspiración para todos nosotros en materia inmobiliaria. Pero si nos concentramos en el sentimiento de los desarrolladores mexicanos, que los líderes de la industria inmobiliaria,
¿qué te dicen? Y primero regresamos un poco a la génesis de este reporte que ustedes hacen a través de 4S. Cuéntanos, por favor. Encantado de estar aquí otra vez, Karim. Muchísimas gracias por la invitación. Y bueno, justamente nosotros todos los años hacemos este reporte en el que pues, entrevistamos a los principales líderes, ¿no?, a nivel Latinoamérica, llámese desarrolladores, arquitectos y principales entes del mundo inmobiliario. Los entrevistamos justamente para ver su opinión sobre el panorama de lo que ven tanto en México como en Latinoamérica. Justamente la semana pasada sacamos el reporte específicamente de México. Tuvimos este año más de 400 respuestas, una gran participación. Entonces, pues estamos muy contentos de ver cómo realmente pues, está este sentimiento de la industria, ¿no?, por parte de estos líderes, lo cual, pues bueno, a pesar de todo lo que estamos viendo y de todo lo que vivimos el año pasado, la realidad es que pues, hay cierto sentimiento positivo, adelantándome un poco a lo que vemos en todo el documento, ¿no? Pues platícanos un poco, ¿cuáles son los grandes insights que tenemos justamente en el reporte? Mira, lo principal en México es justamente que venimos o vemos una transformación, principalmente la actitud del desarrollador en México, ¿no? Sabemos que sí hay cierto positivismo, que el desarrollador está empezando a cambiar, está buscando formas de cómo hacer las cosas diferentes. Ya se dio cuenta que, pues, a pesar de incertidumbre o no, que siempre la hay, pues más bien es buscar el cómo sí, ¿no? Y buscar cuáles son las oportunidades y sobre eso, pues, qué tenemos que hacer para hacer productos diferentes y empezar a generar esos productos que realmente quiere el mercado, ¿no? Ya se dieron cuenta que la demanda existe. El tema es que si no le doy el producto correcto, esa demanda no la puedo agarrar. Entonces, eso ya el desarrollador está haciendo ese clic. Hacen, ¿no?, proyectos más ágiles en etapas donde pueden reconfigurar un poco el proyecto y ajustarlo, porque sabemos que un proyecto inmobiliario de desarrollo a veces son años en realidad. Uy, ahí dijiste una palabra clave, ágiles, ¿no? Ahorita con todo el tema que las tasas de interés siguen algo altas, a pesar de que ya vienen bajando, es algo también positivo. Todos los costos de construcción que también vienen subiendo, el dólar viene subiendo, Trump dice algo y el dólar va para arriba y 2 días después va para abajo, ¿no? Toda esta incertidumbre que es normal, pero justamente estamos viendo ese dinamismo, ¿no? Que el mismo desarrollador empieza a decir, oye, tengo que ser más rápido, tengo que construir mejor, más rápido, más dinámico y entregarle también al cliente pues, lo más rápido posible para reducir ese riesgo, ¿no? Déjame decirte que yo pienso que los emprendedores en general en América Latina son muy resilientes porque viven en aguas turbulentas constantemente. Hay crisis regulares, como bien dices, cambios en la tasa de cambio, hay tasas de intereses altas, hay, por supuesto, una inestabilidad política que es un poco mayor a la que podemos encontrar en otros continentes y, sin embargo, siguen construyendo, siguen desarrollando, siguen produciendo vivienda de calidad y no tenemos nada que envidiar al nivel de construcción que existe en otros países, sin duda. Ahora, totalmente. ¿Qué otros elementos puedes compartir con nosotros en materia de las preocupaciones, quizás si hay algunas para ellos, o te diría de quiénes son los compradores hoy para ellos, el target que ellos están buscando atender justamente? Claro. Fíjate que estamos viendo que los desarrolladores empiezan a enfocarse mucho en los millennials, ¿no? Y en este comprador, principalmente vivienda vertical. Obviamente vimos también que hubo un cambio, ¿no? En el que el año pasado la palabra nearshoring se habló en todos los foros, en todas las conferencias, en todo lo que vimos. Este año cambia un poco justamente de nuevo a la parte de vivienda por este déficit que tenemos y principalmente con enfoque a estos millennials, ¿no? Que si bien los millennials hoy en día pues, es una parte importante y son los principales compradores que vemos en la vivienda, porque son estos jóvenes que ya tienen cierta capacidad adquisitiva, que han rentado por mucho tiempo, ¿no? Y que ahora ya se están convirtiendo a la parte de venta, pues bueno, es importante que ya, claro, pues, le demos estas opciones a estos millennials, pero también creo que hay que empezar a ver un poquito más allá, ¿no? Y empezar a ver cómo las siguientes generaciones, los centennials, la generación alfa, cómo también vienen teniendo diferentes necesidades y ya no es solo hay que enfocarse a este año, ¿no? Uh-huh. El proyecto que voy a construir este año o que voy a empezar a prevender, lo voy a entregar en 2, 3 años. Sí. Entonces, tengo que empezar a ver más allá y tengo que empezar a pensar en las siguientes generaciones para traer esas buenas prácticas y con eso pues, empezar a hacer esos productos que tienen hábitos de vivienda totalmente distintas, más comunitarios, más sociales, más tecnológicos, más voluntad de pasar tiempo afuera de la habitación que dentro de la zona. Entonces sí, y la tecnología también. Yo veo como la inteligencia artificial pues ha entrado en nuestro vocabulario. Pronto vamos a ver edificios inteligentes, me imagino también. Claro, y ya existen, ¿no?
Simplemente es pues cómo lo seguimos utilizando dentro de nuestro día a día, cómo utilizamos la inteligencia artificial no solo para nuestros procesos internos como desarrolladores, sino también para traducirle esos beneficios al cliente y tener esos tipos de edificios que, de nuevo, se reduce a cómo hacemos productos diferentes para mercados y nichos específicos, ¿no? Oye, durante la etapa anterior, que vamos a decir pre-pandemia y post-pandemia, hubo dos fenómenos importantes. Una aceleración brutal del sector turístico, después del nearshoring, lo mencionaste, y un viento de frente brutal para el sector de las oficinas y una especie de transición de los centros comerciales en centros de experiencias. Claro. ¿Qué nos puedes decir sobre estas tendencias? Sin duda, ahorita seguimos viendo otra vez mucho enfoque hacia el tema de vivienda y hacer productos diferentes. Sin embargo, empezamos a ver buena recuperación en la parte de oficinas, ¿no? Un giro que los últimos años ha estado totalmente muerto y estigmatizado y no se venden, no se rentan oficinas y no se desarrollan oficinas. Bueno, estamos viendo que el mismo desarrollador empieza a buscar formas de cómo sí, empieza a encontrar oportunidades de que sí hay cierta demanda de oficinas y que hay cierto tipo de oficinas que pues, no se van a recuperar y ahí se van a quedar, pero pues, hay cierto mercado que sí sigue buscando cosas diferentes, ¿no? Entonces, aparte, está interesante cómo el mismo desarrollador está viendo esas oportunidades. Y por otro lado, pues, la parte comercial, que igualmente pues, bien interesante este año, ¿no? Que vemos que los metros cuadrados probablemente se empiecen a incrementar, empecemos a ver otra vez nuevas plazas comerciales, principalmente enfocadas otra vez al tema de experiencia. Y si bien pues, todavía tendremos ciertos, o sea, el fashion mall no va a morir, pero pues sí hay que reconvertirlo para ponerle esos elementos de experiencia que sin duda el mercado nos está pidiendo. Una de las cosas que yo veo personalmente es que yo voy a las plazas por los restaurantes. Claro. Hay restaurantes tan buenos en las plazas que esto es lo que hace que voy para allá y después hago el shopping. Que era lo contrario antes. Hacías el shopping y vas al food court. Al food court, a algo de comida rápida. Hoy te vas a sentar en un restaurante de buen nivel, donde vas a gastar a veces más dinero que lo que estarías gastando en el shopping, porque lo que estás buscando es la experiencia. Claro, el enfoque de gastronomía y entretenimiento es lo mismo que los mismos desarrolladores están viendo que está funcionando bien y son las plazas que más afluencia tienen, ¿no? Oye, estamos ya casi por terminar. Platícanos un poco de 4S como siempre, por favor. Bueno, 4S, otra vez somos la empresa de consultoría inmobiliaria más importante de Latinoamérica. Como pueden ver en estos reportes y lo pueden descargar en nuestra página 4srealestate.com o en nuestras redes @4srealestate. Tenemos todo este tipo de reportes que nos encanta justamente darle a la comunidad inmobiliaria para pues, ayudar a la madurez de la misma industria, ¿no? Muchísimas gracias, Adrián, por estar con nosotros. Estamos contigo platicando justamente de este panorama del sector inmobiliario. Lo pueden descargar también en mi redes sociales, Karim Neximo. Nos vemos mañana, equipo, para otro programa de inversiones inmobiliarias. Muchas gracias. Soy Karim Goudiaby y te quiero agradecer por haber visto un nuevo episodio del programa de inversiones inmobiliarias por Imagen Radio. Te recuerdo que estamos al aire cada jueves a las 9 de la noche y cada sábado de las 2 a las 4 de la tarde. Si te ha gustado este episodio, te invito a suscribirte a nuestro canal y a activar la campanita para poder recibir nuestras próximas notificaciones. Cada semana presentamos joyas de inversión e invitamos también a los expertos del sector inmobiliario. Mi objetivo es que tú entiendas de manera precisa cómo invertir de manera inteligente y segura en el sector inmobiliario. Gracias por tu participación y no olvides suscríbete al canal y activa la campanita.